En el video anterior hablábamos del río, hablábamos de su cauce, hablábamos de qué tipo de cuencas podemos encontrar, hablábamos de cómo se va moviendo el río y cómo va variando a partir de los elementos que arrastra, de dónde nace y dónde desemboca. Y paren todo, ¿con qué otro tema se puede relacionar todo esto? Con el clima. ¿Alguna vez escucharon alguna de estas frases? Sí, tiene que ver porque en sociales todo tiene que ver con todo. ¿Qué tiene que ver el clima con los ríos? Bueno, en las zonas húmedas de clima templado o cálido, las lluvias contribuyen a mantener caudales regulares de los ríos. Más humedad, clima más cálido, más lluvia. Por lo tanto, ese caudal va a aumentar mucho, en algunos casos lamentablemente produciendo inundaciones, pero no siempre. En zonas frías y húmedas hay un montón de ríos y lagos. Estos ríos y lagos se alimentan por glaciares. Al comienzo de los meses fríos, las aguas de los ríos se congelan y cuando llega la primavera comienza el deshielo. A veces esto complica las cosas porque los pedazos del hielo bloquean el flujo de agua y se producen inundaciones. Y a veces esto hace que los ríos no sean navegables. En zonas áridas, como no llueve mucho, la presencia de ríos y aguas subterráneas es fundamental, porque constituyen muchas veces la única fuente de aguas disponibles, ¿sí? Tenemos que pensar en lugares así como el desierto de Sahara, por ejemplo. Pero bueno, empecemos a pensar, porque uno dice, bueno, sí, el clima, bueno, sí, el tiempo, ¿no? Y nos hacemos preguntas, y el clima siempre suele ser como un tema de conversación en la fila del súper, o también puede ser en el ascensor para quienes viven en edificios. Che, qué frío, ¿no? Che, qué calor, ¿no? A los argentinos y las argentinas me parece que nos encanta hablar del clima. Pero ojo, porque a veces creemos que estamos hablando del clima y estamos hablando del tiempo, que no es lo mismo. Una cosa es el clima y otra cosa es el tiempo atmosférico. El clima es un conjunto de características habituales de la atmósfera. Cuando hablamos de la atmósfera, ¿se acuerdan que antes hablamos de la hidrosfera, que es la capa de agua de la Tierra? Bueno, ahora vamos a hablar de la atmósfera, que es la capa de la Tierra donde se producen justamente los fenómenos meteorológicos o climáticos. Entonces el clima es lo que se determina en la atmósfera en un determinado lugar durante por lo menos 10 años, ¿sí? Se analizan cuestiones como la temperatura, la presión, la humedad, las precipitaciones y los vientos. Esto que nombré son los elementos del clima. Se analizan, como dije, en conjunto durante algún tiempo en un determinado lugar. Y son las características habituales de ese lugar, ¿sí? Por eso podemos decir que este clima es templado, este otro es cálido y demás. El tiempo meteorológico es distinto, es otra cosa, ojo. Es el estado de la atmósfera en un momento determinado y preciso, ¿sí? Por eso yo puse acá algunas imágenes y todas pueden haber ocurrido en el mismo lugar, porque es lo que está pasando en ese momento. Y ahí sí podemos hablar del tiempo. Entonces el clima depende de muchas variables. Por eso existen grandes zonas climáticas según la geografía del lugar. A su vez, hay factores que modifican el clima y hay factores que modifican algún elemento del clima en particular. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura es algo que se mide en grados, ¿sí? En grados Celsius o Fahrenheit, según la zona del mundo en la que estemos ubicados. A su vez, hay cosas que modifican la temperatura. Por ejemplo, la latitud. La latitud se refiere a que cuanto más cerca de los polos estamos, más frío va a ser. La distancia al mar es otro elemento que modifica la temperatura. Esto tiene que ver con que la Tierra se calienta y se enfría más rápido que el agua, ¿sí? Entonces, más cerca del mar estás, más regular va a ser la temperatura, ¿sí? Y más lejos del mar estés,
se enfría y se calienta más rápido. Este efecto se llama continentalidad. El relieve es otro factor que modifica la temperatura. ¿En qué sentido? Bueno, si estamos hablando de una zona montañosa, por ejemplo, quizás ese cordón montañoso va a evitar que pasen los vientos, entonces al no haber viento probablemente la temperatura aumente y así es como puede entonces el relieve modificar la temperatura. La altura, igual, mismo ejemplo. Si voy escalando, ¿sí? Una montaña, a medida que subo 1 kilómetro, la temperatura baja 1 grado. Las corrientes marinas son otro elemento que modifican la temperatura, y las corrientes marinas, creo que esto ya lo dije en el video anterior, pueden ser frías o cálidas. Y los vientos, que son a veces estacionales, a veces permanentes, también van a modificar la temperatura. Entonces, si miramos el mundo, tenemos que tener en cuenta 3 grandes zonas climáticas. Después están las variaciones parciales, ¿sí? Que dependen de cada lugar y dependen de otras cuestiones, más allá de esta gran división que hacemos en primer año. Las zonas frías, fíjense, que son las zonas polares, ¿sí? Polo norte, polo sur. Acá tienen igual los datos de la latitud y todo. Las zonas templadas son lo que está a continuación, ¿sí? Ni muy, ni tan, podríamos decir. Y si pensamos en el Ecuador, que es esta línea que está acá, ¿sí? Piensen en Centroamérica, piensen en las playas del Caribe. ¿Quién no quiere ir a esas playas? Bueno, esas playas son así porque pertenecen a la zona cálida o ecuatorial, ¿sí? Que coincide con el centro de la Tierra, que por supuesto no es casual. Entonces, como dije recién, nosotros en ciencias sociales hablamos de grandes zonas climáticas. Las zonas más cercanas a los polos, que son las zonas frías, las zonas, digamos, más de la mitad, que es desde el círculo polar ártico hasta los trópicos, ¿sí? Que son las zonas templadas, y entre los trópicos y hacia el Ecuador hablamos entonces de climas cálidos. Como nada es casual, ¿por qué hablamos de todo esto del clima? ¿Se acuerdan que la idea de este video o el objetivo era empezar a pensar el surgimiento de los estados? Y que dijimos que esos primeros estados casualmente coincidían con zonas en donde había surgido la agricultura. Bueno, lamento comunicarles, amigos y amigas, que nada es casual. Es la media luna que tenemos y la media luna que queremos. No, fuera de chiste, esta zona que se llama media luna fértil y que ya lo adelanté en alguna parte del video, justamente lo que quería mostrar con este recorte es que en esta zona tan fértil y tan rica y con ríos disponibles y que justamente pertenece a la franja de clima ecuatorial, ¿sí? Justamente acá surgieron los primeros estados. Si miramos Egipto, tenemos el río Nilo acá, ¿sí? En esta zona. Después les voy a enseñar cómo se señala el río con todo su cauce. Aquí se formó el Imperio Egipcio, y en esta zona hubo un montón de organizaciones estatales que se llaman ciudades-estado, y que ya las vamos a ver en las próximas semanas. Yo acá les dejé algunas imágenes muy básicas, y estas miren cuántas ciudades-estados se formaron en la zona del Tigris y el Éufrates, que es la misma que les mostré recién, de la Mesopotamia, ¿sí? Si vieron hasta acá, gracias, van a poder hacer la actividad sin problemas. Les mando un beso grande.